Buenas tardes, compañeros y profe. Somos Mariana y Fernando, alumnos del Profesorado de Educación Secundaria en Matemática. Mariana y de Física quien les habla. Para el trabajo final de la cátedra, vamos a desarrollar en nuestra planificación el genocidio mapuche. Con esta secuencia didáctica pretendemos enseñar contenidos que permitan interpretar el presente a partir de conocer el proceso que han vivido otros, con quien estamos vinculados. Los contenidos a trabajar son: conquista del desierto, genocidio mapuche, reconocimiento de su preexistencia, política de invisibilización, actualidad de los pueblos mapuches en el país. El objetivo principal de nuestra planificación es adherirnos al reconocimiento de la persistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos en general y de los mapuches en particular. En el territorio argentino hubo un genocidio sobre los pueblos originarios y un no relato del mismo por más de un siglo. El conjunto de acciones militares contra estas comunidades fue paradójicamente nombrado por la historia hegemónica como campañas al desierto, negando con ello la misma existencia de una importante diversidad de pueblos indígenas. Estas comunidades fueron soberanas en sus territorios, antes que el Estado se constituyera como nación, y es esa condición la que los hace poseedores de derechos, que fueron reconocidos en la Constitución Nacional, pero no suficientes, para resolver los problemas de abusos y sometimientos padecidos a lo largo del tiempo. El genocidio mapuche se produjo desde la conformación del Estado argentino hasta la actualidad, proceso que tiene su inicio con la conquista del desierto, con la expedición de aquel entonces del ministro de Guerra Julio Argentino Roca y que se manifiesta de diferentes formas en el presente, como es el caso de la desaparición forzada de Santiago Maldonado y el asesinato a sangre fría de Rafael Nahuel, ambos llevados adelante por las fuerzas represivas del Estado. Estos sucesos dan cuenta que los estereotipos homogeneizantes continúan vigentes en el sentido común y en la práctica de muchas personas en la actualidad. La sociedad argentina construyó un relato que elimina de raíz a los pueblos originarios del conjunto nacional. La impunidad de la que gozan las fuerzas de seguridad en los casos de discriminación racial subraya la ausencia de una política eficaz de integración y contribuye aún más a su marginación. Como propósito nos planteamos, con mi compañero, promover y dignificar el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas de la Argentina, para que los estudiantes comprendan que nuestra historia ha sido construida sobre el ocultamiento y la negación de gran parte de nuestras raíces. Ofrecer una visión más completa de la historia, de los protagonistas y de los sucesos vinculados a la campaña del desierto, para que los estudiantes comprendan los diferentes contextos históricos de la época. Aproximar a los estudiantes a los distintos acontecimientos que llevaron a la conquista militar y a la expulsión de los pueblos indígenas para posibilitar el análisis de la realidad social. Fomentar la reflexión teniendo presente que la identidad cultural no existe sin memoria, sin capacidad de reconocer el pasado, sin elementos simbólicos o referentes que le son propios y que ayudan a construir el futuro. Con el fin de cumplir con los propósitos planteados y teniendo en cuenta el formato taller, se implementarán las siguientes estrategias metodológicas. Ellas son debate, trabajo en grupo, intercambio de diferentes puntos de vista, socialización, se fomentará el respeto por el pensamiento ajeno, exposiciones grupales, se dará lugar a la puesta en común, cierres parciales y por supuesto a las intervenciones de los docentes como mediadoras entre el conocimiento y el estudiante. Este taller, destinado a estudiantes pertenecientes a la SRN, que se encuentran transitando en el ciclo superior, se desarrollará en 2 encuentros en el espacio de vida estudiantil. Lo que es la fundamentación, los propósitos y la metodología de trabajo de nuestra planificación,
vamos a presentarles a ustedes lo que son las secuencias de actividades, un breve resumen de las mismas, ¿no? Las mismas que van a ser presentadas también a los estudiantes. Para el logro de nuestro propósito pensamos diversas actividades para estimular la reflexión sobre los conflictos que nos han atravesado como sociedad y para debatir aquellas concepciones fuertemente arraigadas en el sentido común de los argentinos. Entonces, en la actividad número 1, tenemos como propósito brindar una visión más completa de la historia y las políticas de invisibilización llevadas a cabo en este periodo. Para todo esto presentamos el siguiente video. Conquista del llamado desierto en la frontera sur. Hacia 1870 los tehuelches, mapuches y ranqueles ocupaban el sur del actual territorio nacional. Los ranqueles tenían una organización política muy compleja y realizaban transacciones comerciales con los blancos. En ese momento en Buenos Aires, Julio Argentino Roca preparaba la conquista del desierto. Estamos como nación empeñados en una contienda de razas en el que el indígena lleva sobre sí el tremendo anatema de su desaparición, escrito en nombre de la civilización. Destruyamos, pues, moralmente esa raza, aniquilemos sus resortes y organización política, desaparezca su orden de tribus y, si es necesario, divídase la familia. Son salvajes, bárbaros y atrasados. Esa fue la justificación para la conquista. La política roquista incrementó y remató gloriosamente la acumulación del suelo en manos de un puñado de terratenientes. 2.500.000 hectáreas a 137 estancieros ingleses en Santa Cruz. Y el desierto estaba habitado. Campaña del desierto. El genocidio, el hecho más negativo de la historia argentina. 30 millones de hectáreas. Se hizo la campaña del desierto. 40 millones de hectáreas se repartieron entre 1.800 estancieros, miembros de la sociedad rural, realmente, cuyo primer presidente había sido Martínez de Oz, el bisabuelo del ministro de Economía de la dictadura de la desaparición de personas. 14.000 fueron muertos, según los partes de Roca, 14.000 miembros de los pueblos originarios. Se puede leer en los diarios de Buenos Aires de enero de 1879. Hoy entrega de indios. A toda familia que lo requiera se le entregará un indio varón como peón, una china, en ese término despectivo, como sirvienta y un chinito como mandadero. Roca restablece la esclavitud. Roca restablece la esclavitud.
Está dedicado a Roca, el más caro, el billete de 100 pesos. Roca, claro, el que repartió la tierra, el que mantuvo los contratos con los ingleses, el que dijo que el capital inglés vino a la Argentina por ansias de distancia. No, el capital inglés no vino por ansias de distancia, señor general. Vino porque la Argentina pagaba el interés más caro de todos. Tanto es así que Inglaterra en aquellos años invirtió mucho más en la Argentina que en sus colonias Canadá y Australia. Estaba esperando la conquista de ayer con mi propia bandera. Me robaron la fe los terratenientes y sus leyes después pisotearon mis credos y mi forma de ser. Me impusieron cultura y ese idioma también. Lo que no me impusieron fue el color de la piel. El discurso dominante impuso el nombre campaña del desierto. Es por esto que nos preguntamos hacia nosotros mismos, les preguntamos a ustedes, ¿había un desierto realmente? La posición oficial argentina sostuvo que la matanza de los indios se trató de una guerra legítima respecto a la soberanía de la República Argentina sobre los territorios heredados del Imperio Español. Por otro lado, las comunidades mapuches, tehuelches y ranquel sostienen que se trató de una invasión ilegítima de los incas argentinos sobre territorios ocupados ancestralmente. Algunos políticos y periodistas argentinos de la época denunciaron en aquel momento lo que consideraron un crimen de lesa humanidad cometido por el ejército argentino. Llegaron hasta sostener que se trató de un genocidio y un etnocidio institucional. Existen sectores que aún niegan que haya sido un genocidio. Existe documentación oficial para discutir la historia impuesta. En la actividad 2, con el propósito de interpelar a los estudiantes en la temática, se les presentarán relatos, testimonios, experiencias sobre las vivencias de las personas que tuvieron la posibilidad de volver a sus lugares de origen, después de escapar de los campos de concentración. Algunos testimonios de los antiguos dicen: Relato 1. Claro, ahí es donde lo llevaban, dice, que veía gente, que enfermaban las mujeres, que tenían criatura. Dice que le cortaban la cabeza, se iba nomás. Una galleta, dice, que le daban por semana. Si comió alcanzaba un cachito y si no, te morías por ahí nomás. Sabía llorar mi pobre abuelita y yo. Después mi mamá me pasó a mí con mi abuelita y yo crié con mi abuelita. El segundo relato nos dice: donde lo tenían encerrado se morían de hambre y había un cerrito, no sé qué decía, que ahí era donde lo tiraban los muertos. Entonces, para guiar su análisis, planteamos a modo de ejemplo las siguientes preguntas. ¿La única forma de solucionar el problema de los nativos era expulsarlos, someterlos y erradicarlos?
Los límites geográficos de la actual Argentina son el resultado de lo que se logró en la conquista del desierto. ¿No existió un nunca más para los pueblos originarios? En la actividad número 3 presentamos diferentes tapas de diarios con el fin de que nuestros estudiantes analicen, reflexionen que la estructura colonial de nuestras subjetividades, a pesar del tiempo, nunca fue modificada ni abandonada, y que la colonización es un patrón de poder que opera a través de la naturalización de las jerarquías raciales y sociales, posibilitando no solo la reproducción de las relaciones de dominación territorial, sino que también la subestimación de los conocimientos, experiencias y formas de vida de quienes son dominados y explotados. Por ejemplo, hace muy poco tiempo la represión ejercida por las fuerzas del Estado, como es el caso del asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel. En esta actividad, usando como soporte un audiovisual de los mapuches en la actualidad, intentamos plasmar que a pesar de todas las adversidades, buscan la manera de poder reconstruir, reivindicarse como pueblo preexistente. El genocidio indígena ha desarrollado raíces muy profundas. En Argentina, los mapuches están sometidos a la discriminación cultural, económica y social, por lo cual ya no se debe sorprender que los jóvenes oculten, silencien o desconozcan su origen mapuche. Sus reclamos se basan en su autonomía jurídica, en la recuperación de las tierras ancestrales en manos de privados y en el reconocimiento de su identidad, es decir, de sus conocimientos, valores, tradiciones, símbolos y creencias. Para finalizar con las siguientes actividades, pretendemos que nuestros estudiantes expresen artísticamente, a través de canciones, la elaboración de historietas, poemas, el breve recorrido histórico realizado en el presente trabajo. Muchas gracias por su atención.